cuando nosotros pensamos en Cristo, siempre pensamos en milagros. O la mayoría de las veces pensamos en milagros cuando pensamos en Cristo. Viene como asociada las dos cosas, ¿verdad? Pero si nosotros nos pudiéramos poner un poquito más agudos en ese pensamiento y pudiéramos revisar la cantidad de milagros que Cristo hizo en su corto estadía, digamos, en su corto ministerio, porque fue un ministerio muy corto de casi 3 años, ¿verdad? La mayoría de los milagros de Cristo vinieron asociados con la salud. ¿Se han dado cuenta de eso? Casi el 90% vinieron asociados con la salud. Esa reflexión en mi vida me ha hecho a mí siempre pensar que estar en el campo de la salud es un gran privilegio. Es un privilegio que Dios te da. Cuando alguien pone su vida en tus manos, creo que pone todo lo que tiene, lo mejor que tiene. No es como cuando alguien pone, por ejemplo, los ahorros que tiene en el banco en tus manos, porque eso lo pierdes y no pasa nada, a lo mejor puedes volver a comenzar. Pero cuando alguien te da el gran privilegio de poner su vida en tus manos y además te dice, doctor, doctora, yo confío en usted, lo que sea, lo que usted diga yo lo hago, yo pienso que ese es un gran privilegio. Y si eres un cristiano, entonces comienzas a comprender que el privilegio que te está dando Dios no lo puedes defraudar. Es allí cuando comienzas a caminar, ¿verdad?, como cristiano en el campo de la medicina, abriendo tus ojos y viendo más allá de lo que los demás ven. Cuando comienzas a ubicarte y darte cuenta que tienes ese privilegio y que algunos son llamados. ¿Cuántas personas aquí están relacionadas con el campo de la salud? ¿Son enfermeros, médicos? ¿Tenemos médicos aquí? Bien. Entonces tenemos bastante gente relacionada aquí con el campo de la salud, lo cual es muy satisfactorio para mí. Yo voy a hablarles un poco, porque esta es la visión que me transmitió el pastor Ignacio, hablarles un poco primero de mi testimonio. Posteriormente voy a presentarle algunos pasos que desde mi punto de vista son importantes alcanzar para tomar el monte de la salud. Posteriormente traje 2 evidencias clínicas de 2 milagros que he tenido la oportunidad de presenciar en mi vida. Si yo me parara aquí y les dijera en estos 30 años de carrera que tengo, ¿cuántos milagros he presenciado? Es posible que estuviéramos aquí hasta mañana. Traje 2 de los más, digamos, de los más escandalosos, ¿ok? Porque el Señor se lució en esos milagros. Y después voy a contarle un poco también sobre un milagro reciente que tuvimos la oportunidad de ver, pero ese no se lo traje con evidencia porque todavía no está listo completo, pero voy a hablarle un poco del milagro que Dios ha hecho en el pastor David Guerra. ¿Cuántos conocen ustedes aquí al pastor David Guerra de Gran Cruzada de Fe? Yo soy el médico del pastor David Guerra. Entonces después, para cerrar, vamos a hablar del milagro del pastor David Guerra, porque creo que esto es algo que debe ser expandido, ¿ok? Toda la gente debe conocerlo. Entonces, fíjense, yo traje unas láminas que se llaman así, medicina basada en evidencia y Espíritu Santo. Y abajo dice, son compatibles. Ahora, ¿por qué llamé yo esto así? Fíjense, medicina basada en evidencia es la medicina, digamos, la parte más moderna que se está usando en estos momentos de la medicina, porque sin evidencia no funciona. Es decir, tiene que haber una evidencia de que funcionó y la evidencia tiene que ser comprobable, repetible, de acuerdo al método científico, ¿de acuerdo? Y el método científico debe presentarse desde la observación hasta la comprobación de los datos. Por eso yo traje medicina basada en evidencia, porque yo a veces veo con mucha preocupación en muchas iglesias, no aquí solamente en Venezuela, en muchas partes del mundo, donde se adora, se alaba y se llama al momento de hacer los milagros y se le pide al Señor que se hagan milagros. Y de repente entonces hay una fila larga, muy larga de la gente que viene a testificar de que hay milagros, de que son milagros, pero realmente esos milagros que pueden haber ocurrido, claro que sí, yo no digo que no, pero no se pueden llevar a la medicina basada en evidencia porque a lo mejor lo declaramos muy rápido, ¿verdad?
porque a lo mejor no hacemos las pruebas que tenemos que hacer para en verdad ver los cambios que se ocurrieron y decimos, no, bueno, yo tenía una masa en la mama y ya no la siento, pero algún otro médico que no fuera cristiano pudiera decir, a lo mejor es que no la sientes en este momento porque se movió, ¿verdad? Y con eso nos tumbaría todo el testimonio. Entonces yo creo que ustedes, la generación que quiere alcanzar el monte de la salud, tiene una gran responsabilidad. Ya no es la responsabilidad únicamente que nos tocó a nosotros, que es dejarnos usar para hacer milagros. Es la responsabilidad también de, con medicina basada en evidencia, demostrar esos milagros, porque son demostrables. Ahora, después dice, y Espíritu Santo. Eso es compatible. Mucha gente piensa, muchos médicos piensan, especialmente médicos, y mientras más especialistas, es peor el pensamiento, pero muchos médicos piensan que no hay compatibilidad entre lo que es el acto de la medicina y lo que es el Espíritu Santo, porque no hay piensan que esas son dos cosas que no pueden existir juntas, porque la medicina se sigue por protocolos y el Espíritu Santo, como todos ustedes saben, no se ve, no tiene protocolo, a veces no sabemos cómo va a actuar, a veces actúa de una manera y otras de otra, y hasta nosotros mismos quedamos sorprendidos de cómo trabaja. Entonces, la medicina basada en evidencia, la mayoría pudiera decir que no es compatible con el Espíritu Santo. Eso es lo que la mayoría de las personas pudieran concluir. Mas, sin embargo, en mi caso personal, yo les puedo decir que la medicina basada en evidencia es compatible con el Espíritu Santo. Es muy compatible con el Espíritu Santo. Yo no pertenezco a una familia que venga de pastores, al contrario, tampoco pertenezco a una familia de padres cristianos. Conocí el Evangelio cuando tenía 20 años a través de un pastor que se llama David Guerra. Y este pastor se dedicó a que yo conociera el Evangelio de una manera suave, agradable, casi con risas, así como ustedes lo ven a él ahora que se ríe, pues así ha sido toda su vida. Así era cuando yo tenía 20 años y él estaba detrás de mí, pero Durnes, ven con aquella calma, con aquella calma. Entonces, no puedo decir que vengo de una familia, puedo decir que alguien que me habló sembró una semilla en mí y esa semilla es la que ha dado el fruto que hay en mi vida en el aspecto, en la rama de la salud. Tampoco les puedo decir que ha sido fácil llegar al punto de poder ver los milagros. No les puedo decir que ha sido fácil, ha sido difícil, ha sido un camino largo y duro, porque necesariamente tú tienes que estar preparado para cuando el Señor te va a dar algo que quiere que tú veas y te lo va a decir solamente a ti. Necesariamente tienes que estar preparado. Soy de los que piensa ya en este momento de mi vida que por eso no vemos tantos milagros, porque no estamos listos para verlos. A veces se nos pueden escapar o tal vez pasan por el lado, pero como no estamos preparados para verlos, entonces no los reconocemos como milagro. Por eso el espíritu que yo quiero transmitirle principalmente durante esta conferencia es que es necesario que nuestra juventud se prepare. Para alcanzar cualquier monte y especialmente el monte de la salud es necesaria la preparación. Sin la preparación nosotros no podremos pararnos en alguna parte y decir, pues yo he hecho esto y esto y esto y aquí está mi currículum y tengo evidencia de que eso puedo presentar. No provengo tampoco de una familia adinerada, pero tuve la gran fortuna de poder estudiar en un programa que se llama William Harrington Program, el cual me eligió una cantidad importante de médicos latinoamericanos y me dieron una beca para ir a estudiar en la Universidad de Miami, y donde aprendí para ser entrenada para luego regresar a Latinoamérica. Posteriormente, tuve la oportunidad de hacer mis reválidas en los Estados Unidos y de ingresar a trabajar en East Tennessee State University, donde también aprendí muchas cosas que posteriormente es cuando he venido viendo
porque el Señor estaba trabajando en eso en mí. Ahora, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Cuando llegué a vivir a los Estados Unidos, que tenía 24 o 25 años, tuve que volver a hacer mi carrera porque había que revalidar. Eso no fue fácil. Eso no fue para nada fácil. Pero les quiero transmitir que no importa el grado de dificultad que haya, si usted tiene su mente clara y su mente está puesta en el objetivo que usted quiere lograr, no hay nada que lo pueda parar. Nada que lo pueda parar. Por eso es tan importante que los que están aquí hoy, que en algún momento piensen que pueden estar involucrados en el área de la medicina, que tal vez les guste el área de la medicina, que tal vez puedan tener un futuro en el área de la medicina, no abandonen el sueño. No crean que no pueden, no crean que necesitan más dinero, no crean que necesitan ser más inteligentes, no crean que otros son mejores, no crean que porque no lo han logrado, no lo lograrán. Crean y lo tendrán. Y aférrense al Espíritu Santo. Fíjense, 5 pasos considero yo que son importantes para alcanzar el monte de la salud. El primero es estudiar, estudiar y estudiar. Estudiar en cualquier área, porque si usted, por ejemplo, está dedicado al área de la enfermería, usted como cristiano tiene el deber de ser el mejor enfermero que hay en ese hospital, en esa clínica, en ese lugar donde usted está. Si usted es paramédico, usted tiene el deber de ser el mejor paramédico. Y si usted es el doctor, usted tiene el deber de ser el mejor doctor, lo mejor que pueda. En estos días pasados, estaba conversando con mi hijo en casa y de repente él se puso a ver unas cosas y yo me puse a ver mi teléfono y él me dice, ¿qué haces ahí en ese teléfono que te veo que estás marcando cosas? Entonces yo le dije, ya va, espérate un momentico que estoy presentando un examen. Y entonces me dijo, viste, eso es lo malo de la medicina, que toda la vida hay que estar estudiando. Entonces en ese momento yo lo vi y le dije, no es malo. Yo me distraigo cuando hago esto. Y él me dice, no puede ser que te distraigas cuando haces eso. Sí, y presento a veces 5 exámenes al día que van llegando a mi teléfono para mantenerme updated, para mantenerme bien. Entonces, a él le pareció eso tan raro y a mí me pareció tan raro que él no lo comprendiera, pero ese es el punto donde tú tienes que llegar en tu carrera, donde gira alrededor de ti un espacio donde tú disfrutas lo que estás haciendo tanto que en vez de poner a hacer otras cosas también encuentras placer en la carrera. Ese es el punto y de eso se trata estudiar. No se trata de imposición, de que algo te cueste mucho y algo que va a ser muy difícil. Se trata de que tú deseas estudiar. El segundo paso que yo diría que es importante para alcanzar el monte de la salud es aprender a escuchar la voz de Dios. Yo sé que ustedes todos cristianos han lidiado con esto desde que se convirtieron al cristianismo, con aprender a escuchar la voz de Dios. Sé que este es un tema que sus pastores se cansan de repetírselo, cómo escuchar la voz de Dios y sé que probablemente algunos de los que están sentados aquí escuchen más claro la voz de Dios que yo, pero yo quisiera decirles que en el área de la medicina no es muy fácil escuchar la voz de Dios. Es muy difícil quedarse tranquilo, quedarse callado para escuchar la voz de Dios, porque para escuchar la voz de Dios lo primero que tienes que hacer es quedarte callado, casi inmóvil, casi quieto, ¿verdad? Y eso no se compagina mucho con los médicos que siempre estamos como moviéndonos, queriendo saber, queriendo hacer rápido. Entonces no se compagina mucho. Pero escuchar la voz de Dios es muy importante, porque a través de que escuches la voz de Dios es cuando te vas a poder mover en el camino correcto, en el diagnóstico correcto, en el tratamiento correcto y en la evolución que le vas a decir a ese paciente qué es lo que debe de hacer para no perder el milagro. Porque déjenme decirles que hay milagros en medicina que se pueden perder.
obedecer la voz de Dios. Escuchaste la voz de Dios, obedeces la voz de Dios y más aún crees que se cumplirá. Ahora bien, cuando yo pongo estos 4 primeros puntos así, yo no me estoy refiriendo a aquellas personas que dicen, es que la palabra dice que yo fui sanado y voy a ser sanado y la persona tiene un cáncer con metástasis. Yo no me estoy refiriendo a eso, porque esa no es la voz de Dios en el sentido literal. Eso tú estás repitiendo, evidentemente, y te estás apropiando de una promesa. Eso es diferente. Escuchar la voz de Dios es esa manera particular que el Señor tiene de solo comunicarse contigo, que en algunos es de una manera mental, en otros es auditiva, en otros hay un acercamiento casi que personal, ¿verdad? Y a eso es que me estoy refiriendo. Esa voz particular que cuando estás parado allí y recibes al paciente, puedes saber si va a vivir o no va a vivir. Ni siquiera le has puesto las manos encima. De eso es que estoy hablando yo. Puedes saber lo que el Señor ya tiene destinado para ese paciente. Porque de ahí es vital que vayas a intervenir y que te vayas a mover y que vayas a creer o no. Ahora, el quinto punto, que es mantener siempre un temor santo a Dios. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros hablamos como cristianos de tener temor a Dios, todos sabemos ampliamente lo que es tener temor a Dios. Pero cuando estamos en el campo de la medicina, el mantener temor a Dios es mucho más importante que tú te recuerdes cada día que tú no lo hiciste, que no fuiste tú. Que tú te autocritiques todos los días y digas, oye Señor, a pesar de mí tú lo hiciste. A pesar de las trabas que yo puse, a pesar de que no lo creí tan rápido, si yo hubiera trabajado un poco más rápido, tal vez tú lo hubieras hecho mejor. Tal vez no hubiera pasado tanto tiempo en la recuperación del paciente. Entonces, eso es tener en medicina un temor santo de Dios, en no estorbar a lo que el Señor quiere hacer, sino dejarte usar por lo que el Señor quiere hacer. A veces eso no lo logramos porque escuchamos, por ejemplo, si somos pacientes, si somos el paciente y no somos el médico, nosotros escuchamos lo que le pasó a fulana, escuchamos lo que nos dijo la vecina, escuchamos que alguien tuvo lo mismo y se murió, o escuchamos que alguien se curó, o escuchamos que alguien le recomendó el amigo de tal cosa y eso pasó. Pero la última voz que escuchamos es lo que dice Dios para ti. Es lo que realmente Dios te está diciendo. No te quedas tranquilo, no te quedas callado y no dices, Señor, yo sé que tengo unas promesas, es verdad que tengo unas promesas, ¿verdad? Y son esta y esta. Pero quiero escuchar tu voz para saber si en esta ocasión me tocan estas promesas a mí o ya es mi tiempo, porque también puede ser tu tiempo, ¿verdad? Y a veces eso no lo entendemos y entramos en conflicto con Dios porque pensamos, pero ¿por qué? Si esta era una pastora, una mujer sin pecado, ¿por qué murió? Tiene que ser que tenía una puerta abierta. Tiene que ser. Así es que nosotros como cristianos a veces somos duros, muy duros. Y entonces empezamos como a escudriñar en la vida de aquel cristiano para mirar si la tenía abierta, si la tenía medio abierta, si la tenía cerrada, si no la cerró, si no hizo suficiente oración, ayuno, en fin. Y se nos olvida que a veces Dios es tan soberano que Él puede decir, hasta aquí llegó la vida, porque Él es el dueño de la vida y de la muerte también. Entonces no somos capaces de poder hacer una transición de la vida a la muerte con la serenidad que el Señor quiera, porque al final Él en el momento que Él quiera y el día que Él quiera, nosotros podríamos dejar de estar aquí, pero estar allá con Él esperando para las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, en el campo de la medicina es muy importante entender esto, porque muchas veces a nosotros nos vamos a encontrar con gente a la que el Espíritu Santo nos está diciendo que no va a vivir.
Y esa gente que el Espíritu Santo nos está diciendo que nos va a vivir, nosotros tenemos también la responsabilidad de llevarlos a la transición, de poder pasar al otro momento de su vida, donde se va a encontrar con el Señor y lo va a ver cara a cara. Pero si nosotros mismos no estamos claros, porque estamos diciendo, pero que si la Biblia dice que voy a tener salud para siempre, pero si la Biblia dice, porque no estamos claros en que hay promesas y que algunas promesas son condicionadas y que algunas promesas ya las cumpliste y ya se cumplieron en tu vida y solo vas a pasar a otro momento de tu vida, porque creemos en la vida eterna, ¿verdad? Entonces solo vamos a pasar a otro momento de tu vida. Para el que se le olvide estos 5 pasos, solo recuerde la vida de Abraham. Estos 5 pasos que yo traje aquí están basados en la vida de Abraham. Si usted recuerda la vida de Abraham, nosotros todos sabemos que cuando estamos en oración decimos, porque mi Dios es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, ¿verdad? Todos nos gusta esa oración. Pero cuando usted se declara que es el mismo Dios de Abraham, usted tiene que recordar entonces para esos 5 pasos la vida de Abraham. Porque Abraham, muchas de estas cosas le sucedieron. Muchos de estos principios Abraham tuvo que ponerlos en práctica para poder llegar a su promesa final. Por ejemplo, ¿verdad? Abraham tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. Sí, ¿verdad? Ajá. Abraham tuvo que obedecer la voz de Dios. ¿Ah? Recuérdense del pobre Isaac cuando estaba montado ya casi, ¿verdad? Abraham tuvo que creer que se cumpliría. Abraham tenía 90 años cuando le dijeron que iba a tener un hijo, pero los 100 fue que lo tuvo. O sea, todavía desde el momento que escuchó la voz de Dios hasta que se cumplió, pasaron 10 años, 10 largos años, porque imagínese que usted tenga 90 y está en esa misma situación, se hacen más largos. Abraham tenía temor de Dios, definitivamente. Ahora, Abraham estudió las situaciones. Si usted observa bien la vida de Abraham, usted se da cuenta que Abraham era un hombre rico, ¿verdad? Yo todavía no he visto a nadie que no sea muy estudioso de una situación y que se vuelva rico, porque el éxito en los negocios viene juntado a la inteligencia de poder estudiar en cuál negocio te vas a meter. Así que yo pienso que cuando hablamos de Abraham, yo creo que Abraham era un hombre muy metódico, que estudiaba una situación, cómo iba a pasar, cuáles eran los pormenores que podrían presentarse y cómo los iba a solucionar. Así que cuando estos 5 pasos lo quiera recordar, entonces recuerde la vida de Abraham. Sigamos adelante. Ahora, pero ¿cómo sabes que tú alcanzaste el monte de la salud? Digamos, hazte estos 5 pasos y tú dices, ya los tengo, yo los hago, yo los cumplo. Check, los cumplo. Ahora, pero ¿cómo sabes? Sabes cuando te das cuenta que necesitas algo más que un culto en el Espíritu. Es decir, cuando estás insatisfecho con solo asistir al culto y saber que allí se presentó el Espíritu Santo y que después te fuiste para tu casa y hasta el próximo domingo o hasta que te vuelvas a encerrar en oración es cuando vuelves a ver al Espíritu Santo. Empiezas a darte cuenta, necesito más, tengo más sed, necesito más y tengo más sed. O sea, ahí empiezas a darte cuenta que estás subiendo la colina y casi estás en la cima de la colina porque tiene más sed. Algunas veces se han preguntado por qué Jesucristo, cuando dejaba a los apóstoles, dice siempre caminaba hacia la colina, se internaba y se iba solo, porque tenía sed de más, y mientras estaba en el grupo no podía satisfacer esa sed porque había factores distractores.
que lo distraían. Así que empiezas a darte cuenta cuando empiezas a tener esa sed, que no es la sed que te satisface un culto del Espíritu. Y entonces inmediatamente te das cuenta que necesitas vivir una vida en el Espíritu. Es decir, todos los días de tu vida, todos los minutos de tu vida, tienes que ser vividos en el Espíritu, ¿verdad? Porque empiezas a reconocer que no eres un cuerpo solamente, sino que más bien eres un espíritu. Cuando te empiezas a dar cuenta que en realidad lo que soy un espíritu, no soy un cuerpo. Y como espíritu tengo cualidades espirituales que debo aprender a desarrollar. Porque esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque en este campo es que se mueve el enemigo, en las enfermedades, en el campo espiritual. O sea, el enemigo no se mueve casi nunca en el campo natural, ¿ok? En muy pocas ocasiones, un accidente de tránsito, una cosa así, ¿verdad? Pero él se mueve casi siempre en destruir en el campo espiritual, por ejemplo, tumores ocultos, enfermedades que no tienen cura, y sobre todo si el que va a tener esa enfermedad es una persona de alto rango en un ministerio o en una iglesia. Ahora, si nosotros no aprendemos que como somos seres espirituales tenemos autoridad espiritual sobre esa enfermedad que se puede posar o que se quiere posar sobre ti o sobre tu paciente, y nosotros no empezamos a movernos en el mundo espiritual, nosotros probablemente no vamos a tener éxito, porque somos seres espirituales. Entonces, cuando tú te das cuenta que tu vida tiene que ser una vida todo el tiempo movida en el Espíritu, es cuando tú empiezas a levantarte y le dices: buenos días, Señor, ¿qué quieres que me ponga hoy? ¿Cómo quieres que me vista? ¿Qué vamos a hacer hoy? Porque te das cuenta que tú dependes de Él hasta cómo quiere que te vistas, hasta cómo quieres, qué color quieres que use. Y entonces lo dejas tanto intervenir en tu vida, que déjeme decirle que se pone fastidioso, porque empieza a meterse tanto, cada vez que tú le das más tiempo, le das más para que se meta, que se involucra hasta en las cosas más mínimas en las que tú no te puedes imaginar, y a veces empiezas a tener una relación tan personal que es cuando te das cuenta que el Espíritu Santo también es una persona como tú. Allí las dos realidades es cuando se juntan, cuando tú te das cuenta que eres espíritu y cuando el Espíritu Santo te das cuenta que es una persona. Otra vez, cuando las dos realidades se juntan en tu vida, que tú te das cuenta que eres espíritu y te das cuenta que el espíritu es una persona, son dos realidades que se juntan, y te das cuenta que te pareces entonces al Padre, que eres a su semejanza. Ahora, esto es importante entenderlo en el área de la salud, como les digo, porque en el área de la salud es donde el enemigo más nos estorba y donde casi siempre quedamos con las manos atadas. Fíjense esto, yo solamente quiero que ustedes piensen en estos dos versículos que fueron los que me basé para decirles que ya están en el monte cuando alcancen estos dos estados de vida espirituales. El primero es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y ustedes se conocen todos el resto, ¿verdad? Mediten por un momentico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, lo cual quiere decir que Él podía haber enviado a otro, que Él podía enviar a un ángel, ¿verdad? Con jerarquía. No a su propio Hijo, pero de tal manera lo amó que envió hasta su propio Hijo. O sea, de tal manera. Si usted tuviera un hijo y tuviera un sobrino,
¿verdad? Y lo tuviera que mandar a una misión donde lo van a matar, donde lo van a humillar, es probable que ninguno de nosotros mandara a nuestro hijo, ¿verdad? Prefiriera. Pero él de tal manera amó. Ahora bien, ¿cómo es que se pega esto entonces en el área de la salud? Porque de tal manera tienes que amar al enfermo, y de tal manera cuando estás metido en un caso, tienes que sumergirte en el caso y sumergirte en la presencia del Espíritu Santo, como de esta tal manera donde paraliza tu vida. Los mejores milagros que yo he visto en mi vida es cuando casi que mi vida se ha paralizado y he comenzado solo a vivir a través del Espíritu y a mirar de día, de noche, lo que el Espíritu quiere que yo vea. Pero ese es un punto espiritual en el cual llegas atravesando montes, atravesando montañas hasta que llegas a la cima. ¿Por qué? Porque en Corintios, la primera de Corintios, dice que el amor es sufrido. O sea, eso es lo primero que dice allí. Por lo tanto, si tú vas a amar, tú también tienes que sacrificar. En el campo de la medicina, por eso es que mucha gente piensa, ser médico es algo terrible. Esa gente estudia demasiado, y ahí es donde les traigo a colación, como les empecé contando. La gente dice, esa gente estudia demasiado, esa gente sufre mucho, esa gente no tiene vida propia. De hecho, digamos que el juramento hipocrático es devastador. Mi hija menor, de que está próxima a graduarse de médico con el favor de Dios, ella cuando vio el juramento hipocrático, le dice, si quieres ser médico, hijo, ya sabes que no podrás disfrutar de la vida. No sé qué dice, mamá, no puede ser que uno tenga que jurar esto, ¿no? Pero cuando te pones a ver eso es compatible con la palabra, porque de tal manera amó Dios que mandó a su único hijo, porque el amor es sufrido, y porque el que estudia medicina y el que está en el área de la salud tiene un gran privilegio, el privilegio de colaborar con Dios para restablecer la salud de una persona. Entonces, pocos tienen ese gran privilegio, y ese es el enfoque que uno tiene que tener cuando uno decide estar en el campo de la medicina. Yo les voy a presentar hoy el primer caso de la tarde. Este es un paciente de 29 años, en el cual comienzo su atención en el día 35 que comenzó su enfermedad actual. Su enfermedad actual comenzó con un dolor de cabeza. No voy a usar muchos términos médicos, sino más sencillos para que todo el mundo pueda comprender bien. Comenzó con un dolor de cabeza, que se mantuvo durante 2 días, se fue intensificando. Luego el paciente comenzó a tener alucinaciones y posteriormente comenzó a convulsionar. Y es allí donde lo llevan a otra clínica que no es donde yo trabajo, y permanece hospitalizado con convulsiones generalizadas, tónico-clónicas, que no mejoraban con ningún tratamiento. Es decir, el paciente pasaba 24 horas convulsionando. Ya tenía 33 días, el primer día que yo lo empecé a ver, ya tenía 33 días convulsionando. Por supuesto, en esos 33 días habían pasado todas las especialidades por al lado de su cama, porque no se encontraba cuál era la razón, porque era un hombre joven de 29 años, no tenía ningún antecedente de salud importante, no tomaba ningún medicamento, no era vía droga y no tenía ninguna lesión traumática, en fin. Este paciente es el hermano carnal, y se lo voy a decir con nombre y apellido porque tengo autorización de lo que voy a presentar, pues. Este paciente es el hermano carnal del pastor Eleazar Varela. Él se llama Moisés. Yo entro en este caso porque el pastor Eleazar Varela, estando yo de vacaciones en los Estados Unidos, me llama por teléfono y me dice,
hermana, tengo a mi hermano en estas condiciones, las cuales ya les he relatado, y me dicen que no va a sobrevivir porque está pegado a un ventilador, ya no podía respirar, estaba pegado a un ventilador y con respiración asistida, y aún así la única manera que no convulsionara era durmiéndolo, poniéndolo a dormir, como si estuviera anestesiado. Cuando le quitaban la anestesia comenzaba a convulsionar todos los días. Y me dice, y nadie sabe qué es lo que tiene. Entonces yo le digo, pero yo estoy en Estados Unidos, pastor. Y me dice, pero yo necesito que te vengas. Pero pastor, si ya está allí, pero yo necesito que te vengas. Yo he recibido del Señor que tienes que venirte, por favor, acelera ese viaje, necesito que te vengas. Bueno, y así fue. Me vine, cuando llegamos aquí, fuimos mi esposo y yo a visitarlo en el centro donde él estaba, en la terapia intensiva donde él estaba. Cuando llegamos a la terapia intensiva, revisamos todo el caso. Nos dicen los intensivistas que lo están tratando allí que él no tiene muchas posibilidades de vida porque 33 días convulsionando, le habían hecho ya exámenes de la función cerebral y no tenía ondas cerebrales, es decir, que si se recuperaba, su posibilidad de daño cerebral era básicamente 100%, es decir, entonces ese es el primer reporte que encuentro cuando me reúno con los médicos que lo están atendiendo allí, y ellos mismos me dicen, doctora, nosotros en realidad lo que estamos es dándole un soporte de vida, pero en lo que los familiares decidan, lo podemos despegar. Y es mejor, doctora, porque usted sabe, mire el electroencefalograma. Cuando yo miro el electroencefalograma, no se los traje para acá porque esto es unas cosas que más bien cuando hagamos una charla para médicos, pero por eso se lo estoy parafraseando. Cuando yo miro el electroencefalograma, veo todas las ondas planas, ¿no? Es decir, estaba en presencia de un vegetal allí. Salgo a donde está el pastor y le digo, pastor, esta es la situación. Ha pasado ya mucho tiempo, ha convulsionado mucho, la función cerebral se deterioró. Entonces él me dice, pero mira, yo necesito que tú me lo saques de aquí. El pastor no me escuchaba, el pastor estaba en Abraham. Él estaba en Abraham, él no me escuchaba lo que yo le estaba diciendo. Él me decía, bueno, yo necesito que tú me lo saques de aquí. ¿Qué necesitamos hacer para que te lo lleves para la clínica donde tú trabajas? Pero pastor, donde yo trabajo es más caro, le decía yo, ¿no? Aquí ya tiene 33 días y realmente lo que vamos a hacer casi es lo mismo. No, pero ¿cuándo lo queremos sacar? Me decía él, lo podemos sacar hoy mismo, me decía, lo podemos sacar hoy mismo. Bueno, pastor, él me dice, yo lo voy a sacar de aquí y lo voy a llevar para donde tú trabajas porque yo no quiero que mi hermano lo sigan atendiendo aquí. Bueno, está bien. Llamo a mi esposo y le digo, mira, el pastor Eleazar quiere sacar a su hermano y está en estas condiciones. Y me dice, ¿qué? No puede ser. Por supuesto, cuando el pastor le comunica a los médicos que están tratando a su hermano, que se lo van a llevar, los médicos le dicen, usted lo va a sacar de aquí contra opinión médica porque se puede morir en el camino. ¿Okay? Tiene que firmar una autorización de que lo va a sacar. ¿Y quién lo va a recibir allá? Bueno, entonces el simple hecho de sacarlo, acuérdense que estábamos hablando de un paciente con respiración asistida, teníamos que llevarlo con respiración asistida. El simple hecho de sacarlo ya era un trauma inmenso, porque no sabíamos si al despegarlo y darle ambú solamente lo podíamos o no lo podíamos trasladar en la ambulancia. Mi esposo me dice, bueno, tú te quedas en la clínica esperándolo y acomodando todo el equipo que vamos a necesitar, todos los especialistas que necesitaríamos, y yo me voy para la clínica donde él está, y allí mismo lo voy a trasladar. Pues imagínense ustedes, mi esposo trasladándolo en la ambulancia y yo esperándolo abajo. Y para hacerles el cuento corto, en el mismo minuto en que mi esposo llegó con el ambú, dándole ambú, y yo lo veo
Recuerdo claramente como que si fuera hoy, de esto han pasado varios años, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo me dijo, tiene un West Nile infection. It was in English. Yo estaba asombrada que me hablara hasta en inglés. Y yo le dije, ¿qué? ¿Yo qué? ¿Cómo va a tener un West Nile infection si eso solo se da allá arriba en los Estados Unidos? Eso es un virus que solo se había aparecido en Washington y en algunas otras partes de Norteamérica. ¿Ok? Y él me vuelve a decir, West Nile, es un West Nile. Cuando me dice así, ya estamos en el ascensor para subirlo a la terapia intensiva, y yo llevo aquí a la neumonóloga y llevo aquí a otro internista y vamos un equipo ya, y mi esposo dándole ambú y no sé qué, y yo hablo en voz alta y digo West Nile infection, pero yo estaba hablando con el Espíritu Santo, y el neumonólogo que estaba aquí al lado mío me dice, ¿estás loca? Eso no lo hemos visto nunca aquí, ¿no? Me dice, ¿estás loca? Eso no lo hemos visto nunca aquí. En ese momento me tuve que confrontar y saber si aplicaba los 5 pasos de Abraham o no. ¿De acuerdo? Pues entonces comencé a trabajar de acuerdo a los 5 pasos de Abraham. Puse tratamiento de acuerdo a lo que había aprendido cuando estaba en East Tennessee University, que tuvimos un brote de virus del Nilo, que se llama así, del virus del Nilo. Lo tuvimos en el año 2003, tuvimos un brote allá arriba en Tennessee. Y empiezo a trabajar de acuerdo, no tenía ninguna evidencia, pero empiezo a trabajar de acuerdo a eso y pongo tratamiento de acuerdo a eso. Inmediatamente tomo muestras, después que pongo el primer tratamiento, empiezo a poner los tratamientos, tomo muestras porque no se podían hacer las pruebas para ese virus aquí en el país. Inmediatamente tomo las muestras y si ustedes pudieran ver allí, ahí dice que esto es una serología para el virus del Nilo con anticuerpos IgG positivos 3.60 cuando su menor era menos de 130. Y más abajo dice TNF-alfa, alta sensibilidad en 10.3 y cuando su valor normal llega hasta 15. ¿Qué significaba esto? Significaba que el paciente había tenido una infección del virus del West del Nilo. Su factor de necrosis tumoral, que fue lo que el Señor había dicho a mi oído, que se lo bajara el factor de necrosis tumoral a través de una inyección que era un biológico que la mandamos a traer de Israel, ¿verdad? Había bajado el factor de necrosis tumoral y se comprobó que el paciente tenía. No tengo más tiempo para echarle los detalles de cómo lo contagió, pero algún día pues podríamos extender esta conversación. Pero lo que sí le quiero transmitir, entonces, que el Señor te prepara, por ejemplo, fíjense, factor de necrosis tumoral alta en una infección letal de virus del Nilo. Estos son unos papers que yo traje porque esto los había estudiado yo en el año 2004 y nunca lo había utilizado hasta que llegó el momento en que lo tuve que utilizar, el factor de necrosis tumoral, y era un tratamiento en experimentación. Luego, ¿verdad? Tuvimos más oportunidades de hacer más investigación, ¿verdad? Sobre cómo fue que lo contrajo y por qué el virus del Nilo daba encefalitis y lo diagnosticamos como una encefalitis por virus del Nilo. Hoy Moisés tiene 3 hijos, no tiene ninguna lesión cerebral y es un hombre tan sano como cualquiera de los que está aquí sentado. Gloria a Dios. Este segundo caso que les traigo, esta es una paciente femenina de 49 años de edad, que es la hermana de nuestra nefróloga estrella de la clínica donde yo trabajo, con una insuficiencia renal por una nefritis lúpica de larga data y con un lupus. Si se pudiera ver mejor allí, son los exámenes positivos para el lupus, pues fue lo que traje ahí. Estos son los exámenes positivos para el lupus, que son todos los anticuerpos que los tenía todos positivos. En el momento en el que yo la recibo, que fue en el año 2014, me la entrega su hermana, que es la nefróloga, y me dice: Durnes, estoy perdiendo el riñón de mi hermana, estoy perdiendo los riñones de mi hermana.
necesito ayuda y no sé, ya he hecho todos los tratamientos y todos los protocolos que hay que hacer y estoy perdiendo el riñón y esto parece terrible. Yo soy nefróloga. Estos fueron los primeros exámenes y posteriormente les traje también los exámenes donde están los anticuerpos anti-DNA. Pase la próxima, los anticuerpos anti-DNA, que son los anticuerpos más terribles que tocan riñón y que pueden hacer de una nefritis lúpica que el paciente caiga en insuficiencia renal. En esta primera, lamentablemente no se ve muy bien, tenemos todos los anticuerpos positivos. En el año 2016, enero del año 2016, yo recibo una palabra del Señor. Esta que le estoy mostrando ahorita, 2 después, por favor, pase 2 después, pase 2 láminas. Es del primero, es el 1 de junio del año 2016. El año 1 de enero del 2016, yo recibo una voz audible del Señor que me dice: me complace que pacientes que tienes con lupus van a ser sanados. Me complace, eso me complace, van a ser sanados. Eso te lo voy a dejar ver durante todo este año. Esta es 1 de junio del 2016, donde todos los anticuerpos se negativizaron. Esta es 2017, donde los anticuerpos se mantienen negativos. Esta es su función renal, cómo estaba perdiendo proteínas por el riñón cuando comenzamos en el 2014. Esta es su función renal en el 2015 y esta es su función renal hoy en día en el 2017. Es decir, el Señor puso riñones nuevos. Quiero hablarles, antes de darles las gracias por haberme escuchado tanto, porque ya sé que me queda poquito tiempo, sobre el pastor Guerra. Quiero que sepan que el Señor se complace con la gente que lo ama. Y quiero que sepan que el Señor nunca nos deja, porque aún en las peores circunstancias Él está trabajando, solo que nosotros no sabemos. El pastor Guerra llegó a mi consultorio y me dijo que le habían mandado a hacer una radiografía, que tenía un problemita, que él tenía alguna dificultad como una tos, y que mi esposo le había mandado a hacer una radiografía, pero que cuando mi esposo había visto la radiografía le dijo: córrete para la clínica. Yo llego, él llega un viernes, le estoy hablando un viernes a las 2 de la tarde, donde ya nadie quiere trabajar un viernes a las 2 de la tarde, estamos cerrando toda la clínica, todo el mundo se está yendo para su casa y él llega con una radiografía así, con una sonrisa de oreja a oreja, como ustedes conocen, los que conocen aquí al pastor, y me dice: ay, Durne, me dijeron que viniera para acá, yo no sé qué es lo que tengo, pero me dijeron que no podía esperar hasta el lunes. Cuando él me dice así, yo le digo: pastor, pase, déjeme examinarlo. Inmediatamente cuando lo ausculto y comienzo a examinarlo, me doy cuenta que está en insuficiencia cardíaca y que su corazón estaba a punto de estallar, de terminar. Cuando lo ausculto, lo impresionante en mí, en el trabajo del Espíritu Santo que ha hecho, es que yo no soy un cardiólogo, yo soy un inmunólogo, yo no soy un cardiólogo. Y vino a mi memoria conocimientos del pasado que tenía cuando hice el board de medicina en los Estados Unidos, de cómo se diagnosticaba un prolapso de la válvula mitral, que habían pasado más de 15 años que yo no auscultaba eso. Eso no era, humanamente no era posible, porque yo no soy un cardiólogo. Naturalmente no podía ser posible, porque eso no es lo que yo estoy acostumbrada a ver. Por lo tanto, en ese momento, cuando me doy cuenta que está en insuficiencia cardíaca, que tiene un prolapso de la válvula mitral, inmediatamente el Espíritu Santo me dice: no puedes salir de aquí, si sale de aquí lo vas a perder. Cuando le digo al pastor: pastor, usted no puede salir, tiene que quedarse, y me dice: ay, Durne, no lo podemos dejar para el lunes, yo me siento tan bien. Y de verdad no tenía síntomas de nada, era impresionante, solo no tenía síntomas, pero su corazón estaba a punto de estallar. Le digo: no, pastor, no,
empieza mi temor de Dios, ¿no? Imagínate, si yo recibo esta palabra y yo no la hago, y yo no hago caso, le digo, no, pastor, y es más, ya me voy a comunicar con el mejor intervencionista cardíaco que tenemos aquí en la clínica para que lo reciba. Llamo al intervencionista y el intervencionista me dice, mira, Durres, yo estoy en un congreso y llego el lunes a primera hora, no lo puedo atender. Llamamos a otro intervencionista, era viernes, estamos hablando ya de las 4 o 5 de la tarde un viernes. No, yo estoy en una fiesta, me decía el otro, no, yo no puedo, yo ahorita no voy a operar, porque había que operar. Yo ahorita no puedo, no voy a operar, el lunes. Después de cansarme de buscar a los mejores que podíamos buscar, le digo al pastor, no se va a poder, pero usted o se queda hospitalizado aquí y para poderlo tener bajo control, o se va tranquilito para su casa y el lunes a las 6 de la mañana estamos aquí, que el intervencionista me dijo que estamos, que me dice, no te preocupes, yo me voy para mi casa, yo me quedo tranquilito. El lunes a las 6 de la mañana cuando lo recibí me enteré que había bautizado a 40 el sábado, para que vean lo que es la gloria de Dios. Había bautizado a 40 el sábado. Cuando lo ve en la mañana del lunes, cuando lo ve el primer cardiólogo, él me dice, Durnes, ¿por qué tienes tanto escándalo? Mira cómo está ese paciente, risa y risa, echándole cuento a todos los que tiene ahí en la primera fila. Todo el mundo se está riendo con los cuentos que él hace. Eso es imposible. Este informe que tú me estás dando, que este paciente tiene una insuficiencia cardíaca con un prolapso que se rompió la válvula tendinosa. Y le digo, sí lo tiene. Y entonces él me decía, no, eso es imposible, los pacientes que están así, chicas, no pueden respirar, es que esta no es tu especialidad, me dice, es que esta no es tu especialidad y tú no comprendes lo que me estás diciendo. Y yo le digo, es que esta no es tu especialidad, la del Espíritu Santo, yo sí comprendo lo que te estoy diciendo. Primero tú lo ves y después hablamos. Total que me dice, bueno, lo voy a ver, ya que tú dices. No pasaron 5 minutos cuando puso el ecocardiograma, me dice, Durnes, llama a Pabellón que lo vamos a operar. Ese es el pastor David, operado, sanado y con largos años que vienen para servirle al Señor. Gracias.